La China de Xi Jinping y los Estados Unidos de Donald Trump van a ser los dos temas centrales de este bloque. Lo vamos a dialogar con un especialista que, además de viajero, es fotógrafo, periodista, geógrafo, amigo de la casa, que es Pablo Sigismondi, que lleva 160 y pico, ya casi 170 países del mundo recorridos de una forma muy especial, así que es una palabra indicada. Bueno, Pablo, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación al programa. Bárbaro, un placer como siempre recibirte, Pablo. Bueno, te pido que nos expliques cuál es la situación actual de la China de Xi Jinping, de dónde viene y hacia dónde va, ahora que, bueno, Estados Unidos ha cambiado nuevamente a la presidencia de Trump y, bueno, dentro del conflicto que se vive entre Rusia y Ucrania y demás cuestiones del mundo, que vos lo vas a saber relacionar. Básicamente, para entender la diferencia entre China y Occidente en general y Estados Unidos, hay que decir que de todas las civilizaciones que existieron en la historia humana, que son muy pocas, porque las civilizaciones no son más de 30 en nuestra historia, podemos nombrar por la egipcia, la civilización maya, la romana, la única de las civilizaciones antiguas que llega hasta el presente es la China. Esto significa que China como Estado, como nación y como gobierno que hoy está al frente no es Xi Jinping. Son 3.000 años como mínimo de historia, como mínimo, frente a un poder, el estadounidense, que no llega a tener ni siquiera el 10% de esos 3.000 años. Entonces, acá ya hay una primera diferencia. Los tiempos que maneja China como civilización humana son absolutamente diferentes a la inmediatez, a la rapidez de esta vorágine trumpista que parece que quiere llevarse el mundo por delante. Por el otro lado, China, salvo muy pequeñas excepciones, 1979, que invade Vietnam y que invade, Camboya para sacar el régimen de Pol Pot y demás, China prácticamente no ha invadido ningún país. Sí, podríamos decir, tiene una presencia muy fuerte a nivel comercial. Mientras Estados Unidos, claro, sabemos... digamos, donde entra el comercio no entran las balas. Algo por el estilo. Que eso, la diplomacia china lo está llevando a cabo de una manera admirable. Hay que tener en cuenta también que China no proyecta su poder hegemónico para dentro de 2 años para ganar la próxima elección. Lo proyecta con una distancia temporal que va como mínimo a 50 o 100 años. Es decir, lo que la China hace hoy, que evidentemente ya es una superpotencia, que está prácticamente en igualdad de condiciones a Estados Unidos, o en algunos casos incluso supera ampliamente a Estados Unidos. ¿Cómo ser? Por ejemplo, lo que está haciendo a nivel de la inteligencia artificial, por ejemplo, lo que está haciendo a nivel de infraestructura, lo que está haciendo China a lo largo y ancho del mundo, que es construir infraestructura en países de la periferia, especialmente en el África, también en América Latina. Lo acabas de nombrar en el puerto que se ha inaugurado ahora recientemente en Perú. La construcción de un tren que va a atravesar la Amazonia desde Brasil hasta la costa del Pacífico, también con un fin geopolítico muy claro. El dominio que China ya tiene en las vías de comunicación, en los recursos naturales en el África. Todo esto hace que ese poder blando de China, que es sin duda un imperialismo, porque también no vamos a decir que China es el benefactor del mundo, lo hace con una finalidad, pero completamente diferente lógico, ¿no? a lo que hizo en su tiempo o a lo que hace el imperialismo occidental. Esto por una parte. Por otro lado, tenemos un presidente estadounidense que él se autopercibe en su narcisismo como el rey del planeta, que él determina que hay países que deben ser absorbidos por su imperio, como Canadá, que quiere comprar Groenlandia por la fuerza incluso.
Es decir, tenemos ¿Pero un por presidente... la fuerza o por dinero? Eso no me quedó claro. Por las dos, él no descarta la utilización militar para adquirir Groenlandia, Bien. lo cual sería verdaderamente demencial. ¿Pensás, Pablo, que esto es una pavada que se dice para la prensa, para la tribuna, o verdaderamente hay alguna intención de este tipo? Vivimos en un mundo donde las pavadas se han transformado en realidad, donde la demencia gobierna la realidad planetaria. Cosas que antes nos hubiésemos ¿Y Hong sonrojado. Kong corre peligro también Hong Kong? Hong Kong está bajo otro estatus dentro de China, pero digo, las cuestiones que antes nos hubieran sonrojado de decirlas, siquiera en una mesa en privado, hoy en día hay un presidente o varios presidentes que lo acompañan como felpudo, que no tienen ninguna vergüenza en decirlo, y esto es lamentable. Otra cosa, Pablo, que no sé si lo vas a decir, es lo del canal de Panamá. Bueno, otra está en la misma escala. Está en la misma escala de esta bravuconía que tiene Trump. Incluso, por ejemplo, el haber cambiado el primer día de su presidencia el topónimo del Golfo de México, cuando toda la historia lo hemos conocido como Golfo de México, porque además toda la costa que rodea al Golfo de México ha sido o es territorio mexicano, y que el señor venga de un día y quiera ponerle otro nombre. Es parte de todo ese... Como nuestras Malvinas que se llaman la Falkland. Exacto, pero esto forma parte de todo un circo y forma parte de un proceso de fascismo e idiotez que se nos está imponiendo o se nos quiere imponer a la humanidad. Es decir, acá hay un conjunto de poderes mundiales, entre los cuales está Trump, entre los cuales está Netanyahu, entre los cuales está el presidente de la Argentina, está la primera ministra de Italia. ¿Lo comparás en ese nivel a Milei, digamos, a nivel mundial? A nivel de ser un felpudo, al nivel de transformarse, a nivel que nosotros vergonzosamente abandonamos nuestra política de neutralidad, nuestra política de llevarnos bien con la mayoría o con prácticamente todos los países del mundo, incluso los que ocupan nuestros espacios soberanos en el Atlántico Sur, a transformarnos en un felpudo de una persona demente. O sea, estamos en un nivel todavía inferior. Hoy en día estamos arrastrándonos a la par de un demente. Esto, las consecuencias geopolíticas que puede tener para la Argentina. ¿Qué pasa si todo este plan de Trump, que evidentemente no va a salir como él cree, porque además no tiene lógica, este plan, esta bravuconada de Trump, lo que está haciendo, por otro lado, es la reacción de las potencias, porque evidentemente esto va a acercar todavía más a China con Rusia, esto va a acercar muchísimo más a los países del BRIC entre sí, con China y Rusia, que son las grandes potencias, con la India, con los países emergentes. Es decir, además hay otra cuestión muy importante que el señor Trump no tiene idea, y que es el hecho de pretender, por ejemplo, en otra demencia, porque ha entrado con toda la demencia junta, de pretender, por ejemplo, expulsar a los trabajadores, a la gente que vive en Estados Unidos desde hace décadas con sus hijos y todo lo demás. Y otra Desconoce leyes, Gabriel, está desconociendo leyes internacionales, organismos de las Naciones Unidas, se ha salido de la organización del cambio climático, de la cuestión del cambio climático, el Acuerdo de París. Parece ser que nuestro gobierno va a querer seguir en su forma felpuda de hacer cada paso que haga Trump, hacerlo peor aún, también salirnos. Esto es gravísimo. Bien, ¿China está en ese Acuerdo de París? Por supuesto, sí. Por supuesto, Bien. y está cumpliendo con reducir drásticamente las emisiones de efecto invernadero. Muchos parques solares también. Y China además tiene un crecimiento económico muy sustentable, que de ninguna manera se corresponde a esto que tiene China acumulado. Es la acumulación de espacio y de tiempo y de energía, que es lo que ha hecho milenariamente en estos 3000 años. No nos vamos a olvidar, Gabriel, para hacer un pequeño resumen, que a lo largo de la historia, gran parte del tiempo de la historia humana, el centro
humano ha sido la Tianxia, es decir, ha sido el imperio chino. Bien, respecto a lo que hablabas hace unos minutos, Pablo, sobre la inmediatez del estilo occidental y el tiempo del estilo oriental, ¿no pensás que esto está en transformación? Te digo por qué te lo pregunto. Hace 30 años era impensado que una marca de autos china tuviera éxito en el mundo y pudiera comercializar sus vehículos. Y el 2024, la octava marca del mundo, sí, de la gran cantidad que hay, es BYD, que pertenece al gobierno chino. Sí. Y es la octava productora de autos a nivel mundial, por encima de firmas muy prestigiosas, ¿no? Y la primera de Estados Unidos que aparece es la cuarta, que es Ford. Sí, es que vuelvo a lo que dije antes. China ha dado pasos y está dando pasos agigantados. Claro, pero esto es inmediato, ¿no? Está dando pasos agigantados a nivel tecnológico, a nivel científico. Podría contarte tantas anécdotas. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a China, Pablo? En el 2017. Antes uno iba a China y China era la gran copiadora mundial. Digamos, bueno, lo sigue siendo, ¿no? Ya no, porque ahora China tiene excelencia en su tecnología y tiene excelencia a nivel científico. Ahora ya no es solamente el copy y pegue. Pero yo te hablo de la industria automotriz, que la sigo bastante. Hay una F-150 china, una Ranger china, un escarabajo habría chino, que explicarlo, un habría Mini que Cooper explicarlo. Vamos a ir agregando las fotos acá. Sí, habría que explicarlo en un contexto. Por ejemplo, Volkswagen, cuando llega a China, al poco tiempo China hace un gemelo al frente, y porque también son especialistas en el espionaje industrial. Sí. Entonces, cuando Volkswagen reclama que ellos tienen la patente y demás, miren, chicos, váyanse tranquilos a su casa, acá ya tenemos todo copiado, acá tenemos lo que leyes, ustedes claro. hacen. Y se terminó. Hay que pensar que China tiene la sexta parte de la población mundial. Es decir, estamos hablando de una potencia no solamente económica, científica. ¿Sabes? Lo único que China todavía no tiene el poder, todavía no lo ha logrado, pero está en camino a igualar el poderío estadounidense, es en el dominio de los mares. Y es en el dominio de los mares... ¿Te referías a los portaaviones? No solamente los portaaviones, sino la presencia naval que Estados Unidos tiene prácticamente en todos los mares del mundo y que China no tiene. ¿Por qué? ¿Es lo que garantiza el poder del dólar eso? Probablemente, no sé si es lo que garantiza el poder del dólar, pero cuando uno habla del imperio universal estadounidense, planetario estadounidense, no hay que olvidarse las más de 800 bases militares que tienen repartidas por el mundo, que incluyen bases navales. Claro, ¿y China cuántas tiene? Porque China apenas puede tener una base en Djibouti. ¿Una sola? Una sola, fuera de China. Y acá entra a jugar... ¿Y Estados Unidos 800, me dijiste, Pablo? 800 bases militares alrededor del mundo, ocupando países, como sabemos. Por ejemplo, Irak o Siria, donde ilegalmente Estados Unidos tiene bases militares. ¿Por qué? Sí, y a ver, no sé si de la misma magnitud, pero la lucha contra el narcotráfico que planea Trump en México, ¿no podría ser algo de eso también? Bueno, de alguna manera. Hay muchos memes en este momento que dicen que los norteamericanos van a empezar a saltar el muro para poder conseguir el fentanilo del lado mexicano. Quiero cerrar esta idea. Sí. China, Estados Unidos, a lo largo del tiempo ha buscado cercarla y ha buscado que no pueda proyectar poder marítimo. De ahí es Corea del Sur, de ahí es Okinawa, Japón, de ahí es Taiwán, de ahí es Filipinas, todo ese anillo de bases militares y navales que rodean el mar de la China. China está construyendo islas artificiales en el mar de la China meridional. ¿Al estilo de Dubái o de otro estilo? No, a estilo militar, está ocupando el territorio del mar de la China meridional, construyendo islas artificiales en medio del océano con la idea de proyectar desde ahí soberanía marítima, claro. No solamente bases. Y extender la plataforma marítima. Exactamente, extender el dominio marítimo. Si uno ve el mapa de China, el mapa chino, de cómo ellos
proyectan su mar continental, vas a ver que todo el sur de la China prácticamente llega hasta Indonesia, Filipinas, todo lo demás está en las narices de Vietnam, está prácticamente ocupando toda esa área de influencia. Y por supuesto además que en este mundo se va conformando, siempre digo, una especie de un partido de fútbol donde hay dos grandes equipos. Un equipo occidental, liderado por Estados Unidos y todos los felpudos satélites europeos, cada vez más felpudos y cada vez más satélites, ya ni siquiera tenidos en cuenta. El caso de Groenlandia lo ejemplifica muy bien. Los países vasallos que somos nosotros, los felpudos, los vasallos, los tributarios dentro de esa escala, y después tenés el otro equipo donde está China con poder militar económico, está Rusia con un inmenso poder militar y están otra serie de países como Corea del Norte, como Irán y como los propios BRICS que van armando este puzzle. ¿A dónde vamos a llegar? Es difícil saber. Lo que sí podemos inferir es que evidentemente esta especie de tsunami con la cual Trump quiere barrer derechos adquiridos en su propio país, para su propio pueblo y para los pueblos del mundo, evidentemente cada vez va a encontrar mayor resistencia. Juan Manuel nos está haciendo señas que nos quedan 5 minutos, Pablo, pero no quiero dejar de preguntarte algo muy importante. Nueva presidencia de Trump, no sé si ya lleva más de 25 años Putin del otro lado. ¿Qué posibilidades hay de una reunión entre ellos dos, relacionándolo dentro de la OTAN y una corrida del alambrado de las fronteras, un avance, y que Trump diga hasta acá vos, hasta acá yo, y la OTAN ya deja de ser lo que era? Es difícil saberlo, pero sí tenemos conocimiento que el equipo de Trump ha pedido tener una reunión directa con el presidente ruso, que efectivamente desde el año 2000 está en el poder, o sea que tiene un cuarto de siglo en el poder. Ha pedido una reunión directa, aparentemente por lo que se comenta o lo que se dice geopolíticamente, se alcanzaría un acuerdo de paz entre Occidente y Rusia, donde Ucrania terminaría perdiendo el 20-25% de su territorio, es decir, se acomodaría la frontera política de Ucrania a lo que hoy es la realidad, Sí. Toda la pérdida del este, la región del Donbass, la península de Crimea, prácticamente a Ucrania le quedaría apenas una salida al Mar Negro por el puerto de Odessa y el resto estaría rodeado por Rusia, probablemente, y a su vez esto lograría el equilibrio con la condición además que Ucrania no puede aceptar la membresía de la OTAN ni el tener armas occidentales. Acá entraríamos en el otro conflicto, porque todo esto está íntimamente imbricado, lo que ha pasado, lo que está pasando en el cercano oriente, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en el lejano oriente, especialmente con Corea del Norte y con Taiwán. Evidentemente está imbricado en un marco geopolítico mucho más amplio, lo que pasa con el Canal de Panamá, lo que pasa con el Golfo de México, lo que acabamos de decir en el puerto de Perú. Todo esto forma parte de un juego geopolítico que podríamos decir, como en el siglo XIX fue el gran juego entre el Reino Unido y Rusia, en el siglo XX fue el gran juego entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en el siglo XXI este gran juego es China versus Estados Unidos. ¿Pensás que peligra el sistema democrático en el mundo, teniendo en cuenta el éxito que tienen algunos países que llevan sus presidentes prácticamente con una dudosa reelección indefinida y ese tipo de sistemas de gobierno? ¿O pensás que se va a continuar afianzando la democracia? La democracia está, te diría, está desafiada por los propios poderes democráticos que le dieron origen y sustento a lo largo de la historia, que son los países occidentales. Es decir, los primeros que atentan contra los sistemas democráticos no son las autocracias en Rusia o en China o en Corea del Norte, que además nunca han tenido prácticamente en su historia otro sistema político y que además viene al caso preguntarnos hasta qué punto
la democracia al estilo occidental tiene que ser el modelo válido para todo el planeta. Porque esto también forma parte de la pregunta, claro. Esto es parte de la soberbia occidental, creer que el sistema democrático tal cual lo conocemos nosotros, con elecciones libres, etcétera, tiene que ser impuesto a todo el mundo, y eso no necesariamente es así. Es un modelo exitoso o que relativamente funciona en Occidente, pero no necesariamente funciona en otras sociedades. Y esto es parte de la soberbia. Es como cuando nosotros nos sentamos en esta mesa y comemos con cubiertos y con platos, creemos que todo el mundo lo debe hacer así. Sin embargo, en el África, el 80% de la población, o en la India, comen sentados en el piso sin cubiertos y sin vajilla. ¿Por qué nosotros tenemos esta soberbia de creernos? Perdón la ignorancia, deben comer otras cosas, ¿no? Porque es medio difícil comer un bife de chorizo sin un tenedor y un cuchillo, ¿no? No es difícil, porque en la concepción occidental vos tenés como una distancia a partir de los cubiertos. En la concepción oriental vos también disfrutás de la comida al tocarla, al utilizar tu tacto para poder tomar los alimentos con la mano, con tus dedos, y que tiene también toda una serie de reglas. No es algo así nomás. Puse ese ejemplo nomás para decir, además, este estilo occidental de democracia, además de no ser necesariamente el único y válido para todo el planeta, está haciéndose añicos en los propios países que le dieron origen. Es decir, cuando nosotros recordamos que hace 4 años este mismo señor que ahora es presidente hizo asaltar el Capitolio porque no le gustaba le dio el indulto. Y que acaba de indultar a todas las personas que participaron en ese acto delictivo, que atentó directamente contra la propia democracia y el sistema estadounidense. Cuando nosotros vemos de qué forma están maniatadas las democracias en Europa occidental, cómo se van transformando cada vez más en sistemas plutocráticos, cómo se van transformando por los medios y demás, no podemos decir que sea una democracia. Ha sido un placer, Pablo, la entrevista, y quedan las puertas abiertas para cuando puedas volver y seguimos charlando. Vuelvo del Golfo Pérsico y con todo gusto estamos aquí. Genial, gracias, Pablo, por la visita. Hasta pronto.